Jesús, Padre bendito, Rey de Gloria, te doy gracias, Señor, por todo y cada una de tus bondades y tus misericordias, Señor Jesucristo. En esta tarde, Padre bendito, hemos venido, Señor Jesucristo, con un corazón agradecido, Señor, con un corazón dispuesto a buscar más de ti, de tu presencia, Señor, a conocer de tu grandeza y tu misericordia, Padre celestial. Y ruego en esta tarde, Padre bendito, que sea usted hablando, Padre bendito, a través de mí, Señor Jesucristo. Úseme, Padre celestial, que sea para darte la honra y la gloria, Padre celestial, siempre, Señor Jesucristo. Que nunca sea palabra de hombre, Señor, o palabra humana, Señor Jesucristo. Ruego que tu presencia sea llenando este lugar, Padre celestial, pero que seas tú, Señor Jesucristo, que no sea el hombre, Padre celestial. Te doy la gracia en esta tarde, en el santo y glorioso nombre, Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Alabado sea el nombre, Señor Jesucristo. Aleluya. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús. Wow, tremendo. Le invito a abrir su Biblia en Lucas, capítulo 5, versículo 32. Aleluya. Amén. ¿La encontraron ya? Aleluya. Dice así la palabra del Señor Jesucristo. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Amén. Aleluya. Pueden tomar su asiento dando un gloria a Dios, amado hermano. Alabado sea el nombre del Señor Jesucristo. En el día de hoy me ha tocado exponer lo que es el arrepentimiento. Hemos tenido grandes enseñanzas de grandes predicadores. Ha sido un mes, poco más de un mes glorioso. Hemos venido retomando lo que de alguna forma tendríamos que saberlo ya prácticamente de memoria, lo que es la salvación, el arrepentimiento, quién es Dios, los plurales, la deidad de Dios, la diestra de Dios, amado hermano. Eso tendríamos que saberlo nosotros, de lo más básico, lo que tenemos que aprenderlo siempre nosotros, porque eso es nuestra doctrina, que es palabra de Dios y es la que nos lleva a la verdad. Muchas veces somos confrontados, amado hermano, con personas que a lo mejor saben menos que nosotros y quedamos atrapados en la palabra. Pero sinceramente, cuando nosotros llegamos a leer, a estudiar la palabra de Dios, Dios nos va a ir revelando cada cosa y en cada cosa, en cada momento, amado hermano. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Es importante conocer la doctrina que usted pertenece. Porque la doctrina que tenemos nosotros no es cualquier doctrina. Y vamos a ver que sabemos que muchos la odian nuestra doctrina y sabemos que al diablo le enoja. Pero sabemos que tenemos la verdad y sabemos que hay un puro Dios y se llama Jesucristo. Amén. Aleluya. Bueno, mi amado hermano, entrando ya en el tema, todos sabemos que a lo largo de la historia no se ha dejado, hermano, no se ha dejado de llamar al arrepentimiento. Dios le dijo, amado hermano, a Jeremías en capítulo 8, versículo 4, que le declarara a la nación de Israel su palabra. Dice así: así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que servía no vuelve al camino, porque este pueblo de Jerusalén, rebelde con rebeldía perpetua, abrazaron el engaño y no han querido volverse. A Ezequiel también le ordenó, amado hermano, que hablara a través de él. Dice: por tanto, di a la casa de Israel, así dice Jehová el Señor, convertíos, volveos de vuestros ídolos y apartad de vuestro rostro de todas vuestras abominaciones. Ezequiel 14:6. Pero en Segunda de Reyes, capítulo 17, se resume la triste historia, amado hermano, de los tratos de Dios con Israel. Desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, siempre ha tenido Israel un problema, amado hermano, y nosotros no somos diferentes a él. Dice: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos, mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres, que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. El principal, amado hermano, el principal ministerio de los profetas fue llevar a Israel siempre al arrepentimiento. Pero la nación, amado hermano, se negó a escucharlo, amado hermano, y sufrieron las terribles consecuencias de destrucción y cautiverio. Así también sabemos que en el Nuevo Testamento tampoco cambió el mensaje. En Mateo 3, versículo 1 y 2 dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y según Mateo 4:17 dice: desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Hermano, el arrepentimiento se ha predicado desde el Antiguo Testamento, se ha predicado desde el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy. Nunca se va a dejar de predicar hasta que venga el Señor Jesucristo. Si el Señor Jesucristo viene hoy,
se deja de predicar el arrepentimiento, pero como mientras no ha venido, el arrepentimiento tiene que estar siempre predicándose, amado hermano. Ahora la pregunta, ¿qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un elemento decisivo de la conversión, pero no debemos considerarlo como otra palabra para creer. La palabra arrepentimiento viene de la palabra griega metanoia, que originalmente significa cambiar o transformar. El arrepentimiento es cambiar o transformar, transformar nuestras vidas, amados hermanos. Abarca también o implica que nuestra vida, sea física, sea espiritual, amados hermanos, o externo o interno, tiene que ser un cambio siempre. Tiene que haber un cambio de mente, tiene que haber un cambio de voluntad, tiene que haber un cambio de emoción, cambio de pensamiento en todo momento, amados hermanos. Bíblicamente, amados hermanos, el arrepentimiento es reconocer que somos pecadores. Amén. Confesar los pecados ante nuestro Señor Jesucristo, darle espalda al pecado y después de todo eso servir a nuestro Señor Jesucristo con alegría, con un corazón sincero y lleno de arrepentimiento. El arrepentimiento en una persona es un simbolismo de la muerte, amado hermano, de nuestro Señor Jesucristo. Así como murió, así como murió Cristo, el creyente debe morir al pecado. Un cristiano que no muere al pecado, amado hermano, no se ha arrepentido, amado hermano. Ese es simplemente la forma básica de ver el arrepentimiento, amado hermano. Si usted dice que se arrepintió y no ha cambiado su forma de vida, usted no se ha arrepentido, amado hermano. Amén. Sin embargo, su significado bíblico no acaba ahí. El uso de la palabra metanoia en el Nuevo Testamento siempre alude a un cambio de parecer, específicamente a un arrepentimiento del pecado, como le decía hace un momento. En el sentido que lo usaba el Señor Jesucristo, arrepentimiento ordena, y prácticamente el Señor Jesucristo ordena repudiar la vieja forma de vida y acudir a Dios en busca de su salvación. Y como le dije hace un momento, si usted no cambia su forma de vida por una nueva, usted no se ha arrepentido. Y eso tiene que tenerlo claro, que es así. Un cambio de propósito es lo que Pablo tenía en mente cuando explicaba el arrepentimiento a los tesalonicenses. En 1 Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 9, él dice estas palabras. Dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir a Dios vivo y verdadero. Se lo voy a leer de nuevo, hermano, para que entiendan algo. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibiste y cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Noten los tres componentes del arrepentimiento. Primero, volverse a Dios. Segundo, apartarse del pecado. Y tercero, intentar servir a nuestro Señor Jesucristo. Ningún cambio de mente, amado hermano, ningún cambio de mente puede llamarse verdadero arrepentimiento sin incluir estos tres elementos. Volverse a Dios, apartarse del pecado y servir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Aleluya. El hecho simple, pero a veces, demasiadas veces pasado por alto, es que un verdadero cambio de mente tendrá necesariamente como resultado un cambio de conducta. El arrepentimiento no es simplemente avergonzarse o sentir tristeza por el pecado, aunque el auténtico arrepentimiento incluye siempre el elemento de remordimiento, siempre lo va a concluir, pero es un cambio de dirección de nuestra voluntad, amado hermano. Es una decisión encaminada a abandonar y dejar, amado hermano, toda injusticia y querer siempre hacer la rectitud. Si usted no tiene ese cambio en su vida, y como les dije hace un momento, usted no se ha arrepentido. El arrepentimiento tampoco es una obra solamente humana. Muchos creemos que el arrepentimiento viene por nuestras propias fuerzas, amados hermanos, sino que cualquier elemento, amados hermanos, de la redención es un don otorgado por nuestro Señor Jesucristo y por su soberanía. El arrepentimiento, téngalo claro, que viene de nuestro Señor Jesucristo y es un don que Él nos ha dado. Hermano, la iglesia primitiva, a reconocer la autenticidad de la conversión de Cornelio, dijo estas palabras. Entonces oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. En Hechos 11 nos encontramos ese versículo 18. Pablo escribió a Timoteo que con mansedumbre corrija a los que se oponen, dice, porque si quizás Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Aleluya. ¿Qué quiere decir con esto? Que el arrepentimiento es un don de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios es que otorga el arrepentimiento, este no puede ser considerado una obra humana, amado hermano. Por encima de todo, amado hermano, el arrepentimiento no es un intento
destinados a poner nuestra vida ante la salvación. Sabemos y entendemos, amado hermano, que esta es una obra de nuestro Señor Jesucristo. Y como es una obra de nuestro Señor Jesucristo, siempre tenemos que agradecer lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El llamado al arrepentimiento no es un mandato a poner en orden los pecados antes de acudir a nuestro Señor Jesucristo en fe, sino reconocer los pecados propios y odiarlos y darle la espalda y acudir a Cristo y entregarnos en plena devoción a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un hombre escribió unas palabras que le encontré muy buenas y asertivas. Él decía: el arrepentimiento que Cristo requiere de su pueblo consiste en la renuncia, dice. En la renuncia definitiva a poner cualquier límite a los derechos que Él pueda reclamar sobre su vida. Hermano, cuando usted se arrepiente, todos sus derechos quedaron en las manos del Señor Jesucristo. Todo, amado hermano. Ninguna cosa que usted haga ya depende de su voluntad. Sabemos que uno tiene libre albedrío para hacer muchas cosas, pero si usted se arrepintió de corazón, el Señor Jesucristo ya no es su Salvador solamente, sino también es su Señor, amado hermano. Amén. Pero muchos entienden mal ese concepto, tienen al Señor Jesucristo como Salvador, pero no como Señor. El arrepentimiento tampoco es una mera actividad mental, y ya que el verdadero arrepentimiento comprende el intelecto, las emociones y la voluntad, mi amado hermano. Intelectualmente, el arrepentimiento empieza con el reconocimiento del pecado y la conciencia de que somos pecadores, de que nuestros pecados es una ofensa a nuestro Dios Santo, y más concretamente de que somos responsables personalmente de nuestras propias culpas. El arrepentimiento que lleva a la salvación debe incluir asimismo el reconocimiento que es nuestro Señor Jesucristo, además de la aceptación de que Él tiene, amado hermano, el derecho de gobernar nuestras vidas. Eso es intelectualmente, pero emocionalmente, amado hermano, el auténtico arrepentimiento va frecuentemente acompañado de un sentimiento angustiante de tristeza. Disculpen. Esta tristeza en sí no generalmente es arrepentimiento. Se puede estar triste o avergonzado, amado hermano, sin estar verdaderamente arrepentido. Por ejemplo, tenemos a Judas. Judas, por ejemplo, sintió remordimiento, pero él no estaba arrepentido. Y el joven rico, no sé si se acuerdan del joven rico, el joven rico se fue triste, pero él tampoco estaba arrepentido, amado hermano. Sin embargo, la tristeza nos puede conducir a un verdadero arrepentimiento, como dice 2 Corintios capítulo 2, versículo, 2 Corintios capítulo 7, versículo 10. Dice: porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, amado hermano. Es difícil imaginar un arrepentimiento que no incluya un elemento de tristeza, pero a ver cómo les puedo explicarlo. Pero no por haber sido descubierto ni a causa de las consecuencias, sino en un sentido de angustia, amado hermano, por haber pecado contra Dios. Esa es la tristeza que tiene que haber en nuestras vidas. No sé si recuerda que en el Antiguo Testamento, cuando sentían tristeza, los judíos, ellos dicen que se mostraban con vestidos de silicio o ceniza o símbolos de luto. De alguna forma, cuando nosotros entendemos eso y nos duele el pecado que hacemos, y nos arrepentimos de nuestro Señor Jesucristo, de lo que hemos hecho, tenemos que llegar a un momento donde tenemos que afligirnos por lo que hemos hecho. Tenemos que entender lo que hemos hecho al Señor Jesucristo. Por eso emocional e intelectualmente son importantísimos que les llevemos ante el arrepentimiento. Pero también está, como le leí hace un momento, voluntariamente o volitivamente, como el sinónimo. Bueno, volitivamente el arrepentimiento incluye un cambio de dirección y de transformación de la voluntad, amado hermano. Dejo de ser un cambio mental, constituye un deseo, más bien una determinación de rendir la voluntad a Cristo. Si usted no rinde su voluntad a Cristo, disculpe que sea tan repetitivo, pero si usted no rinde su voluntad a Cristo, usted no tiene a Cristo como Señor, amado hermano. Amén. Eso es el arrepentimiento verdadero. Es inevitable que nosotros no tengamos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Señor. Tiene que haber un cambio de conducta en cada uno de nosotros. Tiene que haber frutos de nosotros, amado hermano, y tiene que haber frutos visibles. No tiene que haber frutos que sinceramente estén escondidos, porque la palabra de Dios nos llama a dar fruto, amado hermano. Y su palabra lo dice en 1 Juan capítulo 2, versículos 3 al 6, dice: y esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Aleluya, hermano. Por eso yo lo invito siempre, si uno como cristiano, nosotros tenemos jueces en todos lados, hermano. Tenemos jueces en la calle, en el trabajo, siempre van a querer ver en nosotros
lo malo, pero nosotros como hijos de Dios tenemos que reflejar lo que es Dios, tenemos que reflejar lo que Él ha hecho en nuestras vidas, porque eso nos llama a ser como Cristo, a tener al Señor Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Dios, amado hermano. Un hombre llamado Martin Joe Jones escribió unas palabras muy significativas. Él dice, el arrepentimiento significa que uno se da cuenta que es culpable, un vil pecador en la presencia de Dios, que merece la ira y el castigo de Dios, que se dirige hacia el infierno. Significa empezar a darse cuenta de que eso que se llama pecado está en uno, que uno anhela ser libre de él y le da la espalda en todas sus formas. No renuncia al mundo, dice. Uno renuncia al mundo cualquiera que sea su costo. Uno renuncia al mundo cualquiera sea su costo. Wow. Sabemos que muchas veces no queremos renunciar al mundo porque tenemos muchas cosas atrás. Pero este hombre sigue diciendo, el mundo y en su mentalidad y perspectiva, tanto en la práctica, y después dice, y se niega a sí mismo a tomar su cruz y sigue a Cristo. Muchas veces nosotros, como decía hace un momento, queremos de Dios que nos dé, queremos de Dios que nos transforme, pero tenemos que dejar cosas. Y si en el mundo hay cosas que nos atraen, amado hermano, es muy difícil dejar lo que el mundo tiene en nuestras vidas. Es muy difícil encontrar a Dios en esa forma también, amado hermano, porque no podemos estar buscando de Dios y buscando del mundo, porque eso nos separa de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, muchas veces sus más cercanos, sus más íntimos, amado hermano, o el mundo, puede usted considerarle necio, tonto, estúpido, infinidad de cosas más, o un maniático religioso, o tener, un fanático religioso, amado hermano, y puede que usted pueda sufrir pérdida financiera y infinidad de cosas más, amado hermano, pero a pesar de todo, amado hermano, a pesar de todo, eso no importa, amado hermano, porque sinceramente cuando uno deja todo atrás y deja toda la carga, deja todo el peso, deja todo lo que alguna vez nos separó del Señor Jesucristo, amado hermano, toma y va donde el Señor Jesucristo y lo que le está dando, que es la salvación, hermano, a eso se le llama arrepentimiento, porque uno busca de nuestro Señor Jesucristo, se entrega. Desde el día que Él nos llamó, nosotros, nuestras vidas son transformadas, son cambiadas, amado hermano. Ustedes conocen mi testimonio, todos tenemos un testimonio aquí, todos hemos venido de algún lugar, todos de alguna forma hemos sido unos viles pecadores, pero cuando hemos entendido que el Señor Jesucristo nos transforma, nos cambia y nos da una nueva vida, amado hermano, no creo que hay mejor camino que estar con nuestro Señor Jesucristo. Ese es el único camino que hay, amado hermano. Amén. Algo que tenemos que tener claro es que el arrepentimiento no es un acto de una sola vez, sino que tiene lugar en la conversión y da inicio a un proceso progresivo de confesión de por vida, amado hermano. Su palabra dice en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9, dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, amado hermano. Esta actitud activa y continua de arrepentimiento produce esa pobreza de espíritu, el llanto y la mansedumbre de la que habla nuestro Señor Jesucristo en la bienaventuranza. Y ahí podemos ver señal de un verdadero cristiano, amado hermano. En Mateo 5, capítulo 5, versículo 3 al 5 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad, amado hermano. ¿Cuántos bienaventurados hay aquí, amado hermano? Yo creo que somos bienaventurados, amado hermano. Yo lo creo. Y vamos a recibir esa tierra por heredad, amado hermano. Hemos recibido consolación, amado hermano. Y téngalo por seguro que vamos a estar en los reinos del cielo alabando a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cuando el Señor Jesucristo predicaba arrepentido porque el reino de los cielos se ha acercado, aquellos que oían entendían el mensaje. Con sus ricas tradiciones, amado hermano, en la enseñanza del Antiguo Testamento y rabínica, sus oyentes no tenían duda sobre el significado del arrepentimiento y sabían que estaban siendo llamados a mucho más que un simple cambio de manera de pensar o a un nuevo concepto sobre su persona. Para ellos, el arrepentimiento significaba una completa rendición de su voluntad y cambio de conducta total, amado hermano. Una nueva forma de vida, no solo en opinión, amado hermano, sino también en cambio personal. Y eso es lo que tenemos que ver en nosotros, que tiene que haber un cambio personal. Ellos se daban cuenta que le estaban llamando a admitir sus pecados y apartarse de ellos para convertirse, para darse
la vuelta del pecado, abandonar el pecado y el egoísmo y seguir a nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, los judíos sabían lo que se les estaba predicando, pero ellos en su soberbia estaban realmente cegados. Después de todo, amados hermanos, ellos, el concepto judío en sí, ellos tenían, entendían que lo que era arrepentimiento. Los rabinos sostenían que Isaías capítulo 1, versículos 16 y 17 describían 9 actividades relacionadas con el arrepentimiento. Ese versículo dice así, dice, lávense, empieza diciendo, lávense, límpiense, quiten la maldad de sus acciones delante de mis ojos, dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen el derecho, reprendan al opresor, defiendan al huérfano, amparen a la viuda. No sé si pudieron contar las 9 veces que esos 2 versículos tiene, amado hermano. Fijémonos con cuidado, porque es muy importante en la sucesión. El arrepentimiento siempre empieza con una limpieza interior y se manifiesta, amado hermano, y se manifiesta a continuación en acciones, amado hermano. Usted cuando entiende eso, que se limpia, amado hermano, interiormente, después viene a continuación en acciones. Que es tremendo el Señor Jesucristo, saber que Él de una vez que nos limpió y nos lavó con su sangre preciosa, bendita, amado hermano, la única forma que tenemos que nosotros de agradecer en acciones, predicando el Evangelio, llevando la verdad, amado hermano, y no negar de donde Él nos sacó, nunca, nunca, amado hermano. Amén, aleluya. Tiene una alabanza al Señor Jesucristo. Álmense de paciencia con esta oración como 1 hora y media, amado hermano. Hermano, Ezequiel, disculpe, en el Antiguo Testamento estaba lleno, pero lleno de verdades sobre el arrepentimiento. Ezequiel 33, versículos 18 y 19 dice, por ejemplo, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Y cuando el impío se apartare de su impiedad e hiciere según el derecho y la justicia, vivirá por ello. Aleluya. Segunda de Crónicas, un texto muy conocido, 7:14, encontramos la descripción familiar de lo que es el arrepentimiento. Dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren en sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Isaías 55, versículos 6 y 7 presenta la invitación del Antiguo Testamento a la salvación, y el arrepentimiento es un elemento clave. Dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aleluya. El Señor Jesucristo ha estado siempre, hermano, dispuesto a perdonarnos, amado hermano, pero tú tienes que acercarte a Él y pedirle perdón por tus pecados. Jonás 3:10 dice, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron en su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que le haría, y no lo hizo. Veamos con atención este texto, amado hermano. Jonás valoró, amado hermano, disculpe, cómo valoró Dios el arrepentimiento de los ninivitas. Simple, fue muy, pero muy simple. Fue por sus hechos, amado hermano. No fue porque leyera sus pensamientos o escuchara sus oraciones. Pese que a un Dios omnisciente, amado hermano, podía sin duda ver la sinceridad de ese pueblo, amado hermano, y de su arrepentimiento. Sin embargo, Él buscaba y busca en nosotros obras de justicia, amado hermano. Nínive, de alguna forma, produjo frutos de arrepentimiento, amado hermano. Aleluya, amado hermano. Ellos, al convertirse, amado hermano, al reconocer que habían pecado, el Señor Jesucristo se arrepintió de hacerle el mal, amado hermano. Esos frutos de arrepentimiento tienen que estar muchas veces en nuestras vidas, amado hermano. Juan el Bautista exigía, amado hermano, Juan el Bautista exigía también ver buenas obras como prueba de arrepentimiento, y predicó ese mensaje mucho antes que el Señor Jesucristo iniciara su ministerio. Eso lo leemos en Mateo 3, versículo 1 y 2, cuando decía, en aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judá y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. Hermano, la Biblia dice que cuando los religiosos hipócritas acudieron a Juan el Bautista para ser bautizados, él les decía, generación de víboras, ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Hacer pues frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. Qué tremendo saludo. Wow. Qué tremendo saludo a estos religiosos. Antes de decir dama y caballero, aquí están nuestros líderes. Él les dijo, ¿qué hacen aquí esta víbora, generación de víboras? Qué tremendo. Hermano, sinceramente,
No, yo, en lo personal, no sé por qué fueron para ser bautizados. Eh, pero yo creo que sus motivos, evidentemente, no eran buenos. Nunca fueron buenos. Tal vez trataban de ganar el favor del pueblo o asociarse a la fama de Juan, amado hermano, pero cualquiera que fuera sus razones, no estaban realmente arrepentidos. Y Juan se negó, amado hermano, a aceptar sus propósitos. Todo lo contrario, le condenó como falsos religiosos. Y eso muchas veces, no solamente los fariseos, muchas veces tenemos que verlo en nuestros corazones, en nuestras vidas. ¿Cuántas veces mejor somos falsos religiosos, amado hermano? Creemos predicar algo, pero estamos viviendo religiosamente, amado hermano. Y eso no es bueno, amado hermano. La pregunta es, ¿por qué fue Juan tan brusco? Porque ellos, y si alguien le ofende, porque ellos eran hipócritas, amado hermano. Sinceramente, estos fariseos eran unos hipócritas. Lo único que querían era envenenar a toda una nación, amado hermano, con ese engaño que tenían. Pero a jugar por su conducta, nada indicaba de ellos, nada indicaba que ellos se hubiesen arrepentido realmente. Muchas veces, yo cuando leía esto decía, wow, sinceramente en nosotros muchas veces podemos ser religiosos, muchas veces podemos decir que amamos a Dios y obedecemos sus mandamientos, pero no estamos haciendo lo que Dios quiere. Muchas veces queremos traer a las personas mostrando algo que no somos, y eso sinceramente lo único que nos hace, y yo lo veo de esta forma, de convertirlo en unos religiosos egoístas y orgullosos. Terminamos siendo como ese fariseo que decía, Señor, yo diezmo, yo oro en la mañana, en la tarde, ayuno, pero sinceramente no estamos arrepentidos de corazón. Y terminamos siendo unos falsos religiosos. Y eso a Juan lo reprendía y le decía víbora, amado hermano. Y eso es peligroso. Bueno, a juzgar por la conducta de estos fariseos, nada indicaba que ellos estuvieran arrepentidos. Nada. La lección aquí crítica, aquí es que si el auténtico arrepentimiento, si hay arrepentimiento auténtico en nuestras vidas, podemos producir nosotros resultados visibles. Y eso se nota al ego, amado hermano. Y la pregunta que le hacía a Juan el Bautista, ¿cuáles son los frutos del arrepentimiento? Y él les contesta en Lucas capítulo 3, versículo 13, cuando él les dijo, no exijáis más de lo que os está ordenado. Y en el versículo 14 del mismo capítulo 3, unos soldados le hicieron la misma pregunta y él les contestó, no hagáis extorsiones a nadie, ni calumniéis, ni contentados con vuestro salario. En otras palabras, debe haber un cambio sincero en nuestra propia forma de vida. Alguien que es está auténticamente arrepentido, amado hermano, dejará de hacer lo malo y empezará a vivir correctamente, amado hermano. Además de un cambio de mente, amado hermano, debe haber un cambio de actitud en nuestras vidas, porque a eso nos llama el verdadero arrepentimiento. Y eso nos propicia a un cambio de conducta. El apóstol Pablo consideraba también que el cambio radical era una prueba de arrepentimiento. Y yo quería entenderlo, pero no lo entendía. Y él le da una descripción de su ministerio al rey Agripa, cuando le dice en Hechos 26, versículo 19-20, cuando le dice, por lo cual, dice, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Aleluya. Hermanos, que los verdaderos creyentes tuvieran que mostrar su arrepentimiento mediante una conducta adecuada, era obviamente un mensaje crucial para Pablo, amado hermano. El mensaje de Pablo fue siempre que el hombre o el cristiano en sí tiene que dar un ejemplo de su forma de vivir, en su conducta, en cambio de vida, en cambio de actuar, amado hermano. Y no solamente en ese tiempo, todavía tiene que seguir predicando, amado hermano, ese cambio de conducta en cada uno de nosotros. Tiene que estar lejos de nosotros la vanidad, el orgullo, la codicia, amado hermano, la envidia, la arrogancia. Nosotros tenemos que ir como un verdadero hombre temeroso ante la presencia del Señor Jesucristo y entregarnos por completo ante su amor y misericordia. Hermano, el arrepentimiento ha sido siempre el fundamento del llamamiento bíblico a la salvación. Cuando Pedro hizo la invitación evangélica en el Pentecostés, en la primera evangelización pública de la era de la iglesia, hermano, el arrepentimiento estaba en el centro de su mensaje. Todos conocemos Hechos 2:38, un texto muy conocido por nosotros, cuando dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amado hermano, todos sabemos que el bautismo es muy importante.
pero tenemos que entender que antes del bautismo está el arrepentimiento. Si usted no se arrepiente y se bautiza, usted lo único que ha hecho es tirarse un piquero, amado hermano, en el agua. Hermano, ninguna evangelización que omita el mensaje del arrepentimiento puede llamarse con propiedad evangelio, porque los pecadores no pueden acudir a Cristo sin un cambio radical, amado hermano, con un cambio radical de corazón, mente y voluntad, amado hermano, lo cual que si lo vemos de esta forma requiere una crisis espiritual, amado hermano, en nuestras vidas, que nos lleve a un giro total, amado hermano, y finalmente una transformación completa. Esa es la única clase de conversión reconocida por la Biblia, amado hermano. Es la única. Si usted no tiene un cambio, amado hermano, y aunque se lo vuelva a repetir, si usted no tiene un cambio, una transformación completa en su vida, usted no está arrepentido, amado hermano. El Señor Jesús utiliza una palabra para ilustrar la hipocresía de una profesión de fe sin arrepentimiento. Esa la leemos en Mateo capítulo 21, versículo 28 al 31, cuando Él le habla a los fariseos, le dice: ¿pero qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera, y respondiendo él le dijo: sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Ellos dijeron: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Aleluya. Amado hermano, puede preguntarse por qué en este relato no incluye a un tercer hijo que dijera: yo voy, y cumpliera su palabra. Tal vez sea porque el relato representa a la humanidad y todos nos quedamos cortos, amado hermano, sinceramente. Por eso el Señor Jesucristo solo pudo describir 2 clases de personas religiosas: las que dicen ser obedientes, pero en realidad son rebeldes, y las que empiezan como rebeldes, pero se arrepientan, amado hermano. Aleluya. El Señor Jesucristo compartió esta parábola para beneficio de los fariseos, que no se veían a sí mismos como pecadores o desobedientes. Cuando le preguntó cuál de los hijos hizo la voluntad del Padre, contestaron correctamente: el primero, amado hermano. Al aceptar esto, yo creo que es una trampa muy buena del Señor Jesucristo. Al aceptar esto, se condenaron a sí mismos por su propia hipocresía, amados hermanos. Yo imagino cómo le debe haber dolido a estos varones de la reprensión de nuestro Señor Jesucristo cuando les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Aleluya, amados hermanos. Los fariseos vivían en una ilusión de que Dios les aprobaba porque hacían jactancia de su religión, amados hermanos, pero el problema era de que solo se trataba de un espectáculo, algo externo, amados hermanos, algo falso. Eran como el hijo que amaba a Dios y guardaba su ley, pero no valía de nada, más hermano. Aquellos fariseos eran como muchos de hoy en día que dicen creer en el Señor Jesús, pero se niegan a obedecerle. Su profesión de fe, amado hermano, muchas veces es en vana, y a menos que se arrepientan, amado hermano, estos fariseos y los que alguna vez, amado hermano, han dicho creer en el Señor Jesucristo, van a perecer, amado hermano. Los publicanos y las prostitutas entraban más fácilmente que los fariseos en el reino de nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, porque ellos estaban dispuestos a reconocer sus pecados y a arrepentirse de cada uno de ellos. Ni siquiera, amado hermano, el peor de los pecados puede dejar a un pecador fuera del cielo si éste se arrepiente. Por otra parte, amado hermano, hasta el más impresionante de los fariseos que atesore sus pecados y se niega a reconocerlos y arrepentirse de ellos, será excluido del reino del Señor Jesucristo. No hay salvación, amado hermano, sin arrepentimiento. Quien rechace el pecado, amado, sinceramente, no hay salvación sin arrepentimiento, que usted rechace el pecado. Tenemos que rechazar el pecado hoy día, amado hermano. Hay muchos que hoy en día que oyen la verdad de Cristo e inmediatamente responden como el Hijo, amado hermano, que dijo que obedecería, pero sinceramente no obedecen a la palabra del Señor Jesucristo. Muchas veces creemos que nosotros, con nuestra respuesta positiva al Señor Jesús, eso nos va a llamar a salvarlo, amado hermano. Pero sinceramente, en nuestras vidas eso nos muestra frutos de arrepentimiento, amado hermano, y no lo hemos arrepentido realmente. Necesitamos un arrepentimiento verdadero cuando nosotros queremos que el Señor Jesucristo sea nuestro Señor. Por otra parte, hay algunos que dan la espalda al pecado, hay algunos que se arrepienten, hay algunos que dejan la desobediencia, amado hermano, y aceptan a Señor Jesucristo con fe obediente, amado hermano. Eso sinceramente tiene que ser nuestra vida, amado hermano. Aceptar al Señor Jesucristo como nuestro Señor y tener una fe obediente a nuestro amado Señor Jesucristo. Ahora la pregunta, su arrepentimiento es
un arrepentimiento verdadero, de esos que manifiestan los frutos de justicia, que produce, amado hermano, un verdadero cambio en sus vidas. Su palabra es clara y lo dice en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 18. Dice, si el justo con dificultad se salva, ¿es donde aparecerá el impío y el pecador? Hermano, si nosotros los creyentes con dificultad nos salvamos gracias a la misericordia de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué oportunidad tienen los que rechazan a Cristo, amado hermano? Si nosotros estamos raspando, amado hermano, para poder salvarnos y muchas veces por la gloria y la gracia de nuestro Señor Jesucristo, no porque nosotros hagamos algo, amado hermano, es porque Dios nos da ese amor y esa misericordia en nuestras vidas. Amén. Hermano, el significado espiritual de arrepentimiento es muerte. La persona que se arrepiente se identifica con la muerte de nuestro Señor Jesucristo, porque muere al pecado, amado hermano. La muerte espiritual del arrepentimiento, amado hermano, de una persona abarca 3 figuras muy importantes. Y yo cuando lo estudiaba decía, wow, qué tremendo. Y son importantísimas. Si usted se arrepintió, estas 3 figuras en su vida no tienen que estar. La primera es morir al pecado. Como lo dice Romanos 6:11, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Segundo, morir a la carne, amado hermano, como dice Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y tercero, morir, amado hermano, al mundo, como dice Gálatas 6:14, pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Hermano, estas 3 figuras importantes de la muerte espiritual tienen que estar lejos de nuestras vidas. Tenemos que morir al pecado, tenemos que saber morir a la carne y tenemos que saber morir al mundo, amado hermano. Amén. Aleluya, amado hermano. Eso, yo creo que si nosotros tuviéramos la capacidad de dejar todo eso, nuestras vidas serían totalmente diferentes. Sinceramente, cada uno tiene sus luchas. Siempre vamos a seguir luchando, pero el Señor Jesucristo nos llama a reconocer que sin Él nada somos. Por eso nos llama a un arrepentimiento continuo, a confesar nuestros pecados, a buscar de su presencia, a buscar de su perdón, amado hermano. Es importante dejar estas 3 figuras, amado hermano, porque estas 3 figuras lo único que hace es apartarnos de nuestro amado Señor Jesucristo. Bueno, de alguna forma, resumiendo lo que hemos estudiado, el arrepentimiento es un reconocimiento del pecado y aceptar delante de Dios, amado hermano, que somos pecadores. El arrepentimiento produce una verdadera tristeza por haber pecado contra Dios. El arrepentimiento es una confesión de los pecados ante nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento, amado hermano, es volverse del pecado hacia Dios para servirle, amado hermano, y tener un verdadero cambio de vida y pensamiento y actitudes en nuestras vidas, amado hermano. Cuando la mente, amado hermano, y el corazón son afectados por el Espíritu Santo, amado hermano, y el poder de la palabra de Dios, esto impactará nuestras vidas y ejecutará, amado hermano, directamente las decisiones de nuestras vidas y nuestra voluntad va a ser transformada, hermano. Y tengo por seguro que nuestra voluntad va a ser transformada. Y cuando nuestra voluntad es transformada, dejaremos de ser adúlteros, dejaremos de ser fornicarios, dejaremos de ser mentirosos, dejaremos de ser borrachos, dejaremos de ser drogadictos, dejaremos, amado hermano, quizás de homosexual, lesbiano, y dejamos todo eso, amado hermano, para servir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Un varón dijo, el arrepentimiento es una medicina espiritual compuesta de 6 ingredientes especiales. Él dice que estos 6 ingredientes especiales son pero muy especiales. Primero, reconocimiento del pecado. Segundo, dolor por el pecado. Tercero, confesión del pecado, amado hermano. Cuarto, vergüenza por el pecado. Quinto, odio por el pecado. Y sexto, abandono del pecado, amado hermano. El arrepentimiento es reconocer que toda nuestra forma de vivir, amado hermano, es algo que el Señor Jesucristo no acepta y necesita ser cambiada, mi hermano. Debemos reconocer que todos nuestros pecados lo único que hace es apartarnos de nuestro Señor Jesucristo. El arrepentimiento es necesario e importante porque es el primer paso o el primer peldaño en el proceso de la salvación. Si no hay un verdadero arrepentimiento o un cambio de vida en una persona, sinceramente no se ha arrepentido. Ahora la pregunta es, si no se han arrepentido, amado hermano, en el día de hoy es
está la puerta abierta para hacerlo, amado hermano. Porque su palabra dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano, deje limpio su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, wow, qué tremendo, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Aleluya, amado hermano. Como le dije hace un momento, el Señor Jesucristo está amplio para perdonar, amado hermano. Aleluya. Hermano Pedro, en su sermón en el pórtico de Salomón, concluyó con este llamado. Así que arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, amado hermano. Aleluya. Incluso cuando Pablo predicó el evangelio a los atenienses en la colina de Marte, en la combinación de sus mensajes fue el llamamiento al arrepentimiento. Él les dice, pero Dios dice, habiendo pasado por hartos tiempos, los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a los hombres, a los hombres en todo lugar, que se arrepientan, amado hermano. Las escrituras son evidentemente claras. El arrepentimiento no es un elemento opcional, amado hermano, sino un componente básico del verdadero evangelio. Aquellos que insisten en que es posible confiar salvadoramente en Jesús sin arrepentirse del pecado, amado hermano, y creen en Jesús como su Salvador, pero no como su Señor, se encuentran en directa contradicción con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Usted tiene que tener al Señor Jesucristo como su Señor, amado hermano. Es importantísimo que sabemos quién es nuestro Dios, y como nuestro Dios, amado hermano, es nuestro Señor. Amado hermano, el mayor deseo de mi corazón es que el Señor pueda hacer en nosotros comprender la importancia del verdadero arrepentimiento, para que los planes de nuestro Señor Jesucristo se cumplan en nuestras vidas, hermano. Hoy es un buen día. Hoy es un buen día para poner en práctica ese verdadero arrepentimiento. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo lo podemos hacer? Comenzando, amado hermano, por desechar todo aquello que nos separa de nuestro Señor Jesucristo, todo lo que nos aparta de nuestro Señor Jesucristo, para tener una relación más pura y sincera con nuestro Señor Jesús. Todo lo que nos aleja de nuestro Señor Jesucristo, hay que dejarlo afuera, amado hermano. Todo lo que, esa carga, amado hermano, tenemos que dejarla ante el Señor, amado. Y Él, téngalo por seguro, que Él nos va a bendecir y nos va a ayudar. Cuando nos arrepentimos, el Señor, amado hermano, no solo promete limpiarnos, amados, de nuestros pecados, sino también darnos un descanso espiritual. Y eso yo lo creo, amado hermano. Yo se lo voy a demostrar un rato más. El arrepentimiento parece, muchas veces, sinceramente, cuestiones esto en su vida. El arrepentimiento parece doloroso porque es difícil de renunciar a ciertos pecados. Cuando nosotros hemos estado en situaciones medias complicadas, una de las cosas que yo siempre me ha costado dejar a mí en mi vida, y he tenido que ir a las plantas del Señor Jesucristo, ha sido siempre mi carácter. Un carácter pésimo, pero el Señor Jesucristo me ha ido tratando de tal forma, amado hermano, que muchas veces me cuestiona sinceramente y me dice, soy mi hijo. Yo lo veo de esa forma, y como hijo mío estás haciendo como tienes que ser, y el Señor me confronta, cuando me confronta, yo le digo, si yo podía decirle yo te amo, pero si mamá, ¿por qué no me obedecí? Entonces llevamos nuestras vidas a un cuestionamiento diario. Y no solamente yo, sino yo creo que todos nosotros tenemos algo que nos afecta y nos aleja de lo que realmente es el Señor Jesucristo. Pero el Señor Jesucristo, amado hermano, está con los brazos abiertos esperando, amado hermano, que todos nos arrepentamos, amado hermano. El Señor Jesucristo está esperando que todos vamos ante su presencia, amado hermano, y decirle, Señor, perdónalo por no ser como tú quieres. Y recuerde que el arrepentimiento, amado hermano, del pecado, siempre, amado hermano, es un regalo de Dios, es un don del arrepentimiento. Hermano, lo invito a ponerse en pie, ya para ir terminando. Yo recuerdo y conversaba con un hermano y le preguntaba si podía contar cuando yo conocí a Cristo, de alguna forma, cuando Él me llamó. Yo recuerdo el día de bueno, esto pasó un fin de semana, de un sábado a un lunes. Recuerdo que el día sábado mi única intención era pasarlo bien con toda mi familia. Hubieron hechos fortuitos. Yo quería, como lo he dicho otras veces, iba a matar a mi esposa y a mis hijos. Después que pasé ese momento terrible, pasaron, bueno, mi familia, de que querer matar a mi esposa y a mis hijos, pasó ese día sábado, día domingo, yo de una dije, yo dejo la droga y dejo el alcohol.
tenía cerveza, la pesqué y las boté. Las boté y no quería nada. Pero el día más terrible, amado hermano, el día más terrible fue el día lunes, amado hermano, donde yo tengo que ir a trabajar en un edificio en Concón, piso 23 o 24, y se me vino todo lo que pasó el día sábado. Y para los que no creen, el diablo sí habla, amado hermano. No sé si será el diablo o su potestad, pero cuando yo estaba en ese momento trabajando, vino una angustia en mi corazón donde yo lo único que quería era matarme. El diablo hablaba a mi oído y decía, mátate, mátate, mátate. Todo el día, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, lo único que escuchaba en mi mente era matarme. Me paro, amado hermano, en el piso 22, 23, en un piso hacia abajo, así. Lo único que yo quería, incluso me imaginaba cuando me iba tirando, amado hermano. Me estaba imaginando, pero en un momento hubo una cobardía en mí. Bajé al piso de más abajo y llamé a mi hermano, lo abracé, lloré, le conté mi historia, le dije, hermano, ayúdame, que no sé qué hacer. Mi hermano, ignorante también, lo único que hizo fue abrazarme. Yo angustiado, hermano, sinceramente angustiado, no quería más guerra, no sabía qué hacer, estaba lejos de mi casa, baño, no miento, me fui a una pieza del trabajo, me arrinconé, me senté, trataba de llorar, trataba de luchar, hermano, pero no sabía qué hacer, no sabía qué hacer. Me bañé, tomé la micro y voy escuchando música y me acuerdo que había una radio cristiana, pero no la encontraba. Necesitaba paz, mi corazón necesitaba paz, yo necesitaba paz, porque estaba afligido, estaba angustiado, estaba, no sé, desesperado. Porque al sufrir alguna vez depresión, yo creo que es terrible, porque yo lo sufrí una burda día y es terrible. Nos llevaba a la hora de llegar a mi casa, amado hermano. Lo único que quería era llegar a mi casa, hablar con mi señora, abrazarla, y llego a la casa apurado, golpeo la puerta y la Erika abre y yo le digo, Erika, ayúdame, le digo. Erika, necesito que me hagáis la oración de fe, necesito que oréis por mí, necesito recibir al Señor Jesucristo como mi Señor y mi Salvador, le digo. Y yo lloraba y lloraba y lloraba, hermano. Y lo único que había a mí era llorar y llorar y una carga, un peso que no podía, sinceramente no podía soportarlo porque era tremendo, amado hermano. Mi señora también se afligió en ese momento, se puso a llorar. Conversé un poco con ella, que dice que llamó a su hermano para que le indicara qué tenía que hacer. Y mientras cuando estábamos, ella pesca la Biblia, abre la Biblia, lee un texto y yo empezamos a hablar y le digo, Señor, yo no puedo más. Lo único que quiero, le decía yo, lo único que quiero es que tú habites en mí. Lo único que quiero es que tú seas mi Salvador, mi Señor, porque sinceramente no podía, amado hermano. Y desde ese momento que nosotros hicimos esa oración, amado hermano, oramos, mi señora más prácticamente oró, me ayudó, hermano, fue tremendo. Toda esa carga, todo ese peso que yo tenía salió de mi vida, amado hermano. Era un peso, era una carga que no te la... Wow, hermano, no sé, cada uno tendrá su forma, se habrá salvado, Dios le ha dado su salvación, pero la mía era un peso y una carga, amado hermano, que no podía soportar, amado hermano. Yo lloraba y decía, Señor, perdóname, Señor, ayúdame. Lo único que le decía, ayúdame, porque no quiero vivir esto. Y una vez que esa carga se fue de mi vida, amado hermano, una vez que esa carga salió de mi vida, estábamos la Erika escuchando una radio que se llama Vida Nueva, no sé cómo se llama, Vida Nueva, y había un pastor predicando, y ese pastor dice, Sergio, levanta tus manos, que el día de hoy tu salvación ha llegado. Hermano, el Señor Jesucristo me dio la salvación, amado hermano. Y el día que el Señor Jesucristo me dio la salvación,